Si tú no das primero, que tu presencia sea primero en mí, porque ella escuchará tu voz y no la del hombre. Señor, en esta hora ungimos, Señor, y declaramos como la presidenta de esta nación. Declare y decrete. Padre, en esta hora declaramos, profetizamos que ella es la presidenta y la gobernadora de esta nación. Y reprendemos todos los opositores en el nombre de Jesús en esta hora. Ahora, porque tú cambias el corazón del pueblo, Padre, Señor. En el momento, Señor, de ir a la urna, cambiarán el pensamiento, Señor, este pueblo, Padre. Ahora, Señor, la ungimos, Padre, y entregamos Ecuador en estas manos que están ungidas, porque tú la has llamado Nehemías, el restaurador de este país. Anhelamos, Señor, los mejores y buenos días para esta nación, Padre. Ahora, Señor, declaramos, curan al hermano. Muy buenas noches a todos, amigos, amigas, hermanos y hermanas, pues que tienen el agrado de ver este mensaje. Yo quiero hablar de un tema que quizás se podría decir que es de debate entre los que leen la escritura y entre los que no entienden nada con respecto a la escritura. Días atrás pude ver a un pastor el cual daba un punto de vista sobre el supuesto ungimiento de un candidato presidencial de aquí, de mi país, ¿no? Y también he visto a un predicador, se podría decir, o a un hermano de la fe con una Biblia también ungir a otro candidato más. ¿Qué puedo referir yo al respecto de aquello? Bueno, el ungir a una persona como tal no viene de hombre alguno como tal. Para ungir a una persona necesariamente tiene que ser de parte de Dios. Y podemos ver en un video donde sale una pastora, la cual unge a uno de estos candidatos, a esta mujer. Y lo más raro de todo es que ella reprende a todo el pueblo de Dios, diciendo que en las urnas ellos se van a cambiar su forma de pensar y van a elegir a tal o cual candidato. Primero que nada, yo no soy partícipe de ningún candidato político, pues lastimosamente uno de los dos no tiene que gobernar. Uno es peor que el otro, y lo tengo que decir así, porque hay cosas que no son afines a lo que Dios estipula. ¿Cómo tú me puedes decir o cómo tú puedes ungir a una persona de la cual ni siquiera tiene idea de lo que es Dios, mucho menos su voluntad? Bueno, tú me dirás, sí, Saúl fue ungido. Claro, Saúl fue ungido bajo la insistencia del pueblo que quería un rey como las demás naciones, pues, y después vemos el desastre que fue como rey. ¿Qué te puedo decir al respecto de los que son ungidos? Cuando, según la escritura, cuando viene Dios y demanda a un pastor, empezando por ahí, a un sacerdote, no a una mujer, a un sacerdote que vaya y unja a tal persona, lo manda a un lugar específico. Ya lo vemos a Samuel, cuando va y busca a David, lo encuentra apacentando ovejas. Y ya lo vemos a Elías, el cual va y busca a Eliseo y lo unge también. Y un último ejemplo también podemos ver que Eliseo unge a Jehú también, a un lugar específico. No fueron estas personas que vinieron a aquellas personas, sino que aquellos
profetas y sacerdotes, en este caso Samuel, fueron donde estas personas que Dios los envió. Yo no estoy en contra de que tal persona vaya a la iglesia. Yo considero y creo que todo mundo tiene derecho a la redención, pero es Dios el que pesa los corazones. Es más, podría decir yo que siendo realista, solo Dios puede decidir si yo realmente soy salvo o no. Porque la salvación no es algo que dependa de mis obras, es algo que es divinamente de Dios. Y solo Él pesará mis acciones en el momento del juicio. Decía aquel pastor que esta mujer no tenía fruto alguno. Y no es algo de extrañarse, es una gran verdad. Lo que pasa es que cuando estamos en campaña política ya se ha visto muchas veces que muchos candidatos que no tienen nada afines con Dios se arrodillan, oran, toman una Biblia y todo lo demás y sabemos el desastre que son. Pero no hace falta que hagan eso. Se los conoce fácilmente por lo que quieren hacer. Uno de estos candidatos ha propuesto que si gana va a haber libertad de culto. ¿Saben qué es la libertad de culto? En el cual tú puedas tener tu propia religión, crearla si tú quieres, adorar la Santa Muerte, a Buda, a lo que es el Islam, todo ese tipo de cosas que tú consideres. ¿Qué es lo malo de esto? Bueno, lo malo de esto es que te estás yendo en contra de lo que es Dios. La primera regla y mandato está en el Éxodo capítulo 20 versículo 1: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, solo a Él, empezando por ahí. Segundo, vemos que uno de estos afines políticos cortó lazos con el pueblo israelita, y ya vemos que la palabra es clara y dice que maldecirá a los que te maldicen y bendecirá a los que te bendicen. Algunos me dirán, eres extremista. Bueno, sé que la maldad ha existido en mi país mucho tiempo, pero hasta cuando teníamos lazo con Israel no había tanta maldad como la vemos hoy en día, con secuestro, con asesinatos, descuartizados y todo lo demás. Eso es lo que estamos viviendo. Pero volviendo al tema, la gente hace burla de lo que habla este pastor. No lo conozco, pero está hablando una gran verdad. Hace tiempo atrás yo hice un video con respecto a unos pastores también que fueron al Palacio de Gobierno allá en Venezuela, supuestamente también a ungir a Maduro. Y yo di una explicación breve de que Maduro no es un rey escogido por Dios. Es un rey bajo la perspectiva del pueblo de Venezuela que Dios permitió que haya. Por eso viven como viven. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que se viene la caída del país? Porque la gente está tan ciega poniendo la confianza en hombre alguno, que no tiene poder más allá de lo establecido por Dios aquí en la tierra para gobernar, que pueda sacarnos de esta miseria que estamos viviendo. Sí, así lo puedo decir. Y es triste y penoso ver que creyentes que conocen el texto bíblico digan o tomen a Dios para decir que ese es el candidato. Bueno, bajo lo que yo conozco de la Biblia y el discernimiento que tengo, yo veo que ninguna de estas dos personas realmente merece gobernarnos. Ninguno de los dos son afines a Dios. Vemos que también uno de estos políticos por ahí dijo que iba a multar a las personas que llegasen a tener un segundo hijo o un tercer hijo, cosa que me parece estúpido. El Señor mismo dice, reproduzcanse por allá por el Génesis y poblen la tierra. Wow, tenemos dos cosas en las que te vas en contra. Bueno, tres. Por otro lado, no me parece que tal persona esté ungiendo sin entender lo que dice la Escritura. El ungir y embarrar con aceite la cabeza de aquellas personas para un mandato específico.
que Dios así manda, no que hombre quiere. Empezando por ahí. Cuando se unge a una persona en la iglesia, se la unge por la caracterización que muestra en el don que Dios le dio, sea evangelismo, sea maestro, sea pastor y qué sé yo. Pero para todo esto también hay un reglamento. Tiene que ser una persona intachable, responsable y más que nada cumplidora de lo que Dios demanda. Pero bueno, podemos decir también que el ungimiento se hacía con las ovejas en aquellos tiempos. ¿Para qué? Se les echaba el aceite para que las moscas no les picaran en la cabeza y les sembraran los huevecillos y les caiga sarna, se dañe su cabeza. Empezando por ahí también ese es otro tipo. Pero desde ya nosotros vemos que esta persona ha sido muy abierta al decir que ella va a permitir que otra persona le ayude a gobernar. O sea, desde ahí ya vemos la incapacidad. Pero bueno, yo lo que quiero dar a entender y a leer es lo siguiente. Estamos hablando de ungimiento y yo dije claramente que no son las personas que vienen a que las unjan, no. Es Dios el que manda a los sacerdotes o a los profetas en ese tiempo a ungir a aquellas personas. Miren, en Primera de Samuel capítulo 16 vemos un ejemplo que dice: el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Y le dice el Señor: llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Pero Samuel dijo: si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. El Señor le dijo: ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Y bueno, más abajo ya vemos todo esto. ¿De dónde lo sacan a David? Y nosotros nos damos cuenta que más abajo en la lectura se nos dice: entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó: sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño, o sea, las ovejas. Samuel le dijo: manda a traerlo, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Y de ahí ya vemos lo que es el ungimiento a David por rey. ¿Cuáles fueron las obras de David? Fueron muchas. Engrandeció el reino de Israel como nadie tiene idea. Sí, tú me dirás, él cometió errores y todo lo demás. Claro que sí, yo no me aparto de aquello, somos humanos y todos. Pero lo que quiero recalcar es que es una persona que ni siquiera se imaginaba que Dios lo tenía en sus planes para gobernar Israel. Y Dios lo fue a buscar. No David fue a buscar a Dios. Tenemos otro ejemplo, como le dije, ¿no? Que es cuando Elías va y toma a Eliseo también por profeta. Esto lo tenemos en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Pero vámonos del 19:15 en adelante. Dice: el Señor le contestó: regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como el profeta que tomará tu lugar. Hablando de Eliseo. Jehú matará a los que escapen de la espada de Jezabel, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron las rodillas para adorar a Baal, ni lo han besado a ellos. Lo dejaré con vida. Esto está hablando de cuando Elías estaba en una cueva y creía que él era el único que había quedado de los profetas. Y el Señor le dice: ve a buscar a estas personas para ungirlo. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: así que Elías salió de ese lugar y fue a encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegas de tierra
Y ya estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. De inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Elías le contestó: claro, hazlo, no te lo impediré. Ve, dice en otra versión. Nos damos cuenta de que el Señor sabe a qué personas escoger, cuando es el propósito de Él, no cuando es propósito de hombre. Vemos que esta persona apenas sintió el manto de Elías, se apresuró a ir con él. Y nosotros vemos cuál fue el propósito de Eliseo, que fue el doble de lo que Elías hizo. Si ustedes se dan cuenta, él estaba arando la tierra y dejó incluso a sus padres por la obra del Señor. O sea, él dejó su vida, como dice la Escritura. Dejó su vida para vivir una vida con Dios. Yo no creo que estos dos candidatos a los cuales han ungido quieran dejar su vida por hacer la obra de Dios. Y sí lo pueden hacer desde la presidencia, se podría decir, pero es que el propósito no se les ve. Y miren, ahora vemos que Eliseo es mandado después a consagrar a Jehú como rey de Israel. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo: prepárate, toma este frasco en tu mano y ve a Ramot-Galat. Al llegar ahí, busca a Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Ninsi. Apártalo de sus hermanos y llévalo a un cuarto. Toma el frasco de aceite, derrámaselo sobre la cabeza y dile: así ha dicho el Señor: te consagro como el nuevo rey de Israel. Nuevamente vemos que es el profeta que va en busca de quien Dios le dice que debe de ir. No vemos a ninguno de estos personajes ir a pedir que les unjan. Y mucho menos no vemos a estos tres personajes, Eliseo, Elías y Samuel, hablar mentira, como lo está haciendo esta mujer que dice ser pastora, profeta o sacerdota, no sé. Con esto yo no quiero decir que el creyente no deba de estar inmerso en la política. Claro que debe de estar inmerso en la política. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que estar inmersa en una nación para que la nación pueda andar bien. Pero qué triste da este sentir de ver que si se quieren inmiscuir en lo que es de Dios, háganle ver sus pecados y que se arrepientan. Eso es lo que hacían muchas veces los verdaderos creyentes en tiempo antiguo, sean profetas, sean sacerdotes, lo que sea. Por eso es que son odiados. Por eso somos odiados. Por eso Jesús era odiado. Por eso Juan el Bautista perdió la cabeza, porque no se guardó nada contra el rey Herodes y Herodías, que estaban en pecado, y se los decía en la cara. Pero acá estamos viendo que el pueblo cristiano, entre comillas, aplaude la gestión que han hecho ciertos personajes políticos en la antigüedad, actuando en falsedades, en robos, qué sé yo, pervirtiendo la justicia. Aplaudimos eso. Somos cómplices. Lo más triste de aquello es que vamos a tener un presidente como tal, pero un presidente que nos va a hacer llorar. No sé quién sea. Pero ¿saben qué? Es lo que nos merecemos por la idolatría a hombres y no por la búsqueda de Dios. ¿Se puede decir que son pequeños juicios que vienen a cada país? Claro que sí. El país está lleno de corrupción. Y aún cristianos apoyan la corrupción. Qué triste, ¿verdad? Que siendo conocedores de la palabra, son sal, ¿sí? Porque la palabra dice que son sal, pero para ser pisoteada, porque no tienen sabor.
porque apoyan este tipo de cosas. No me importa cómo ustedes vean mi postura, yo soy realista y lo digo así, no soy partidario de ningún político, ninguno de los dos es bueno, pero no voy a permitir que metan las cosas de Dios para manipular al pueblo cristiano y decir que tal o cual es el ungido de Dios. No, Dios no ha mandado a ungir a nadie. Ustedes de sí mismos nació el quererlos ungir como escogido. Qué triste es ver que consideren y crean que estas personas Dios las ha llamado a ungir. Y al que verdaderamente Dios ungió, que lo dice el libro de Isaías, y lo dijo él mismo cuando recitó aquel libro, no le crean, el cual es Jesús. Eso es lo triste. Eso es lo triste. El Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar sanidad a las naciones, para liberar al cautivo, para dar aliento al oprimido y todo lo demás. Pero no queremos ese rey, sino queremos al que está aquí, al que vemos, al de mi elección, al que me gusta, al que robó pero hizo obras. Así somos. Pueblo cristiano, si usted realmente dice seguir a Dios y creer en Él, no se deje manipular por este tipo de cosas. Ningún cristiano puede venir a reprender a otro y a pedirle que cambie su modo de pensar para coger a tal o cual candidato presidencial. No es lo correcto. Nunca lo será. No estoy diciendo con esto que estas personas no puedan tener redención. Claro que la tienen el derecho a la redención. La cosa es que ellos no muestran que de veramente quieren tener redención. Porque a pesar de todo, se envanecen con querer el poder. Y el poder lo único que conlleva es a la destrucción. ¿Por qué? Porque te provoca altivez de corazón, orgullo, arrogancia y todo lo demás. Y lo estamos viendo en ellos. Así que lo que el pastor dijo en aquel video es verdad, no tienen frutos. ¿Cómo vas a tener fruto del Espíritu si ni siquiera caminas con Dios? Empezando por ahí. Espero que este video no hiera tu susceptibilidad, perdón la palabra. Puedes hacerme el comentario que tú quieras, refrútamelo con la Biblia, si lo vas a hacer. Y está bien, podemos conversar, no hay ningún problema. No es atacar ni a estos pastores, ni a estos dos personajes políticos, sino es hacer ver que están haciendo mal. Están haciendo todo lo contrario, por idolatría a los hombres, no por seguir a Dios. Dios me los bendiga.